Directiva de niños, ellas 3. Directiva de caballeros, ellos 3. Directiva de jóvenes, venga, por favor. Pueden ponerse allá también, por favor. Gloria sea al Señor. ¿Verdad? Estos son los grupos de las sociedades insolares. Gloria sea al Señor. Los que hemos sido llamados, encargados de llevar las actividades agendadas en el concilio Alfa y Omega, ¿verdad? Lo que son cultos de distrito, lo que son estos congresos, los que son los retiros, ¿verdad? Pronto viene el retiro de damas, ¿verdad? Retiro de jóvenes y el retiro de caballeros. Así que yo voy a pedir en esta preciosa hora que nuestro pastor Carlos Santos, ¿verdad? Secretario del concilio Alfa y Omega, columna, ¿verdad? De este concilio, haga una oración por esta directiva, por favor, amén. Y el pueblo de Dios, ¿verdad? Una oración más corta, leve posible, ¿verdad? Para continuar. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos amados, y extienda sus manos hacia este lugar y oremos por nuestros hermanos, ¿verdad? Que el Señor le ha placido ponerlos donde están, para que el Señor los siga usando para su gloria. Oremos todos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos a ti la gloria y la honra, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has llamado, nos elegiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Nos has adoptado hijos tuyos, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti, oh Dios, para suplicar tu bendición sobre la vida de estos hijos, hijas tuyas, Señor amado, que están trabajando, nuestras hermanas de misiones domésticas, Señor, aleluya. Padre, bendice la vida de mi hermana Dori, Dios mío, la gente que trabaja con ella, Señor, cada líder, Dios mío, cada distrito. Padre, bendícelas, úsalas para tu gloria, Señor. Oramos por la directiva de damas, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, pon tu gracia, Señor, la unción de tu Espíritu sobre sus vidas. Padre, en el nombre del Señor Jesús, mi hermana Rosa Luisa, Dios mío, directiva de niños, Señor, cada uno de ellas, Padre, los jóvenes, los caballeros, Padre, los ponemos en tus manos. Padre, y te rogamos, oh Dios de los cielos, que derrame sobre ellos gracia sobreabundante, Señor, y unción de tu Espíritu, Señor, y sabiduría de lo alto, oh Dios, y que los uses para la gloria de tu nombre, Señor. Aleluya, bendice sus vidas, Señor, guárdeles y cuídales, oh Dios, y que en lo que ellos emprendan, Señor, y todo lo que se hará, las actividades, Dios mío, agendadas en el calendario, Señor, sean de bendición para tu pueblo, sean de bendición para cada congregación, para cada grupo, Señor. Que este concilio siga adelante en victoria. Padre, les ponemos en tus manos, los encomendamos en tus manos y rogamos la bendición tuya sobre sus vidas para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, Señor, y en tu nombre, Señor, aleluya, seguimos adelante haciendo tu obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.